El rugido de los motores de motocicletas rompió la tranquila tarde cuando un grupo de motociclistas llegó al estacionamiento del parque, sus chaquetas de cuero brillando bajo el sol. En un banco cercano, Jamal, un tranquilo adolescente negro, se concentraba en dibujar un paisaje en su cuaderno, ajeno al alboroto que se estaba gestando. «Oye, chico», llamó uno de los motociclistas, sonriendo con desprecio al ver a Jamal. «¿Qué haces aquí? Este no es tu lugar». Las risas estallaron en el grupo mientras se acercaban, sus voces llenas de tonos burlones. Jamal apretó su lápiz con fuerza, su corazón latiendo rápidamente, pero se negó a levantar la mirada. Lo que ellos no sabían era que el chico al que se burlaban tenía una fortaleza que no podían ver, una resiliencia silenciosa que pronto los dejaría sin palabras. A Jamal le encantaba el parque. Era su santuario, un lugar donde podía escapar del caos de su vecindario y concentrarse en su arte. Con solo 15 años, ya era un talentoso dibujante, sus obras rebosaban de detalles y emoción. Ese día, había elegido un banco apartado cerca del borde del parque, su cuaderno de dibujo equilibrado sobre sus piernas mientras trabajaba en una pieza inspirada en los imponentes robles que lo rodeaban. El sonido de los motores rompió su concentración. Los motociclistas, un grupo de 6 hombres en sus 30s y 40s, eran ruidosos y descarados. Aparcaron sus motocicletas en fila, sus risas resonando mientras lanzaban insultos entre ellos. Uno de ellos, un hombre corpulento llamado Rex, notó a Jamal sentado solo. «¿Qué tenemos aquí?», dijo Rex, dando un codazo a otro motociclista. «¿Un pequeño artista trabajando?». El grupo se acercó lentamente, rodeando a Jamal. Él levantó la vista brevemente, encontrándose con sus miradas burlonas antes de regresar a su dibujo. «Te estamos hablando», dijo Rex, con voz áspera. «¿Estás perdido o qué? Este no es un lugar para gente como tú». Jamal mantuvo la cabeza baja, concentrándose en las líneas de su dibujo mientras los motociclistas continuaban burlándose. Sus voces fuertes y risas burlonas llenaban el aire, transformando el tranquilo parque en una escena incómoda. «¿Qué pasa, chico? El gato te comió la lengua», gritó uno de los motociclistas, su sonrisa amplia y maliciosa. «Tal vez se cree demasiado bueno para hablar con nosotros», intervino otro, cruzando los brazos mientras se apoyaba en un árbol. «¿Cree que es algún tipo de artista o algo así?». Jamal apretó su lápiz con más fuerza, negándose a darles la satisfacción de una reacción. Ya había lidiado con acosadores antes, pero la presencia de 6 hombres adultos, todos imponentes sobre él, hacía que esto se sintiera diferente, más amenazante. Uno de los motociclistas, un hombre flaco con barba desaliñada, se acercó más y miró por encima del hombro de Jamal. «¿Qué es esto?», se burló. «¿Estás dibujando árboles? ¿Qué? ¿Crees que algún día vas a vender esta basura?». Los demás rieron, sus voces resonando en el parque. Otro motociclista, más pesado e intimidante, se unió. «Hombre, ¿por qué perder tiempo en estas cosas? Nadie va a prestarle atención a nada de lo que hagas». El corazón de Jamal latía rápidamente, pero permaneció en silencio. Había aprendido hace tiempo que responder a las burlas solo empeoraba las cosas. En su lugar, se concentró en su dibujo, sombreando las hojas del roble en el que había estado trabajando. Pero su compostura no duró. «Veamos qué más tiene», dijo Rex, el líder del grupo, mientras extendía la mano hacia el cuaderno de Jamal. «No», dijo Jamal, su voz aguda mientras instintivamente acercaba el cuaderno a su pecho. «Oh, mira eso, tiene algo de lucha dentro de él». Rex rió, arrebatándole el cuaderno antes de que Jamal pudiera reaccionar. «Devuélvemelo», exigió Jamal, poniéndose de pie. Su voz temblaba, pero sus ojos ardían con determinación. Rex hojeó las páginas, su expresión fingiendo admiración burlona. «Tienes talento, chico. Lástima que esté desperdiciado en alguien como tú». Los demás motociclistas se cerraron, formando un semicírculo alrededor de Jamal. Uno de ellos extendió la mano y agarró su lápiz,
partiéndolo por la mitad con una sonrisa. Ops. Supongo que necesitarás uno nuevo. Rex lanzó el cuaderno al suelo, las páginas arrugándose al aterrizar en la tierra. El grupo estalló en risas, su cruel diversión resonando en los oídos de Jamal. Jamal se arrodilló para recoger el cuaderno, quitándole la tierra con el mayor cuidado posible. Sus manos temblaban, no solo de ira, sino también de la profunda humillación de ser atacado sin razón alguna, más allá de su presencia silenciosa y el color de su piel. No tienen que hacer esto, dijo Jamal, su voz tranquila pero firme mientras se ponía de pie nuevamente. Oh, pero sí tenemos que hacerlo, dijo Rex, dando un paso más cerca, su sombra cayendo sobre Jamal. Mira, ¿no nos gusta que gente como tú piense que puede ocupar espacio donde quiera, este parque? No es para ti, ¿por qué no vuelves al lugar de donde vienes? Otro motociclista intervino, su tono burlón. Sí, tal vez encuentres un parque más adecuado para los de tu clase. Las palabras dolieron profundamente, pero Jamal se negó a retroceder. Sujetó su cuaderno con fuerza contra su pecho, sus nudillos blancos. Este parque no les pertenece, dijo, su voz firme a pesar de la tormenta de emociones dentro de él. Los motociclistas intercambiaron miradas sorprendidas, claramente no esperaban una respuesta. Miren a este chico, dijo uno de ellos con una sonrisa burlona. Cree que es valiente. La valentía no te ayudará aquí, chico, añadió Rex, acercándose aún más. El corazón de Jamal latía con fuerza, pero se mantuvo firme. Su mente evocó conversaciones con su madre, quien siempre le decía que mantuviera la calma frente a la adversidad. La gente intentará derribarte, solía decir ella. Pero eres más fuerte que su odio. Sin embargo, los motociclistas no habían terminado. Otro se inclinó, recogió una piedra y comenzó a lanzarla entre sus manos. Oye, tal vez deberíamos darle una lección sobre respeto. Jamal apretó con fuerza su cuaderno de dibujo, pero antes de que alguien pudiera escalar más la situación, una voz resonó por todo el parque. ¿Qué está pasando aquí? Los motociclistas se giraron, su bravura tambaleándose al ver al señor Harris, un hombre alto y de anchos hombros, de unos 60 años, caminando hacia ellos con una expresión severa. Su porte militar dejaba claro que no era alguien con quien meterse. Jamal sintió una ola de alivio recorrer su cuerpo, aunque sus piernas aún temblaban. Conocía al señor Harris del vecindario, un hombre conocido por defender lo que era correcto, sin importar las circunstancias. Los motociclistas intercambiaron miradas incómodas mientras el señor Harris se acercaba, su mirada fija en Rex. Hice una pregunta, dijo con voz firme y autoritaria. ¿Tienen algún problema con el chico? Rex dudó, su confianza anterior desvaneciéndose. Solo estábamos hablando, dijo, intentando sonar casual. No parecía una conversación para mí, respondió el señor Harris, entrecerrando los ojos. Parecía un grupo de hombres adultos acosando a un niño. Y eso no lo toleramos aquí. Los otros motociclistas se movieron incómodos, su arrogancia inicial reemplazada por inquietud. La presencia del señor Harris fue suficiente para cambiar el equilibrio de poder al instante. Jamal permaneció en silencio, observando cómo el hombre que siempre había sido un guardián tranquilo del vecindario tomaba una posición en su nombre. Por primera vez en el día, el miedo que lo había atrapado comenzó a desvanecerse. El corazón de Jamal latía con fuerza mientras apretaba su cuaderno de dibujo contra su pecho. Los motociclistas habían formado un semicírculo a su alrededor, sus sonrisas burlonas y comentarios dejando claro que no iban a retroceder fácilmente. A pesar del miedo que retorcía su estómago, Jamal enderezó su postura, su determinación creciendo con cada palabra cruel. Este parque no les pertenece, dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Y no pueden obligarme a irme. Los motociclistas se detuvieron, intercambiando miradas sorprendidas. Por un momento, sus sonrisas arrogantes se desvanecieron y el aire entre ellos se tensó. La calma desafiante de Jamal era algo que no esperaban.
Tienes agallas, chico, dijo finalmente Rex, rompiendo el silencio con una sonrisa burlona. Pero las agallas no te llevan muy lejos en el mundo real. Especialmente para alguien como tú. Jamal respiró hondo, reuniendo cada onza de valor que tenía. Las agallas me trajeron hasta aquí, respondió, mirando directamente a Rex. Y el talento me llevará el resto del camino. El grupo estalló en risas, su burla llenando el parque. Uno de los motociclistas se inclinó más cerca, su rostro torcido en una expresión de falsa diversión. Talento, ¿eh? ¿Qué clase de talento se necesita para dibujar unos árboles en un cuaderno? ¿Crees que eso te llevará a alguna parte? Jamal sostuvo la mirada del hombre sin pestañear. Ya me ha llevado más lejos de lo que tú sabrás jamás. La risa se detuvo. Los otros motociclistas intercambiaron miradas incómodas, la sonrisa de su líder desvaneciéndose en un ceño fruncido. Rex dio un paso adelante, su imponente figura proyectando una sombra sobre Jamal. ¿Crees que eres mejor que nosotros, chico?, gruñó Rex, su voz baja y amenazante. ¿Crees que puedes quedarte aquí y responder así? Jamal apretó su cuaderno de dibujo con más fuerza, pero se negó a retroceder. Pensó en las palabras de su madre: cuando las personas intentan hacerte sentir pequeño, es porque ven algo en ti que les asusta. Nunca dejes que te quiten tu fuerza. No creo que sea mejor, dijo Jamal, su voz firme. Solo sé que no tengo que tener miedo de gente como ustedes. Rex lo miró con furia, sus puños apretándose a los lados. La tensión en el aire era palpable, y por un momento, parecía que la situación podría escalar aún más. Los otros motociclistas se movieron incómodos, inseguros de si debían unirse o retroceder. Antes de que Rex pudiera responder, otro motociclista, un hombre delgado con una energía nerviosa, intervino. Vamos, Rex, solo es un chico. Déjalo en paz. No vale la pena. Rex lanzó una mirada afilada al hombre, pero la breve interrupción pareció romper el impulso. Miró a Jamal con desprecio, su voz goteando desdén. ¿Crees que eres valiente ahora, eh? Bueno, veamos qué tan valiente eres cuando el mundo real te derribe. Jamal no respondió. Se mantuvo firme, su mirada inquebrantable mientras el grupo lentamente comenzaba a retroceder. Cuando los motociclistas se giraron para irse, Rex señaló a Jamal con un dedo. Esto no ha terminado, chico. Cuídate. El rugido de los motores llenó el parque una vez más mientras el grupo se alejaba, su arrogancia desvaneciéndose en la distancia. Por unos momentos, Jamal permaneció inmóvil, su corazón aún latiendo con fuerza por la confrontación. Miró su cuaderno de dibujo, con las páginas ligeramente arrugadas pero aún intactas. Sus manos temblaban mientras quitaba la suciedad y lo abría para revisar sus dibujos. Una sombra cayó sobre él y Jamal se estremeció instintivamente. Pero cuando miró hacia arriba, no vio otra amenaza, sino un aliado. ¿Qué está pasando aquí? La voz profunda y firme pertenecía al señor Harris, un oficial militar retirado que vivía en el vecindario. Su figura alta y de anchos hombros exudaba autoridad, y su mirada penetrante dejaba claro que no era alguien con quien meterse. Jamal dejó escapar un suspiro tembloroso. Ellos estaban tratando de intimidarme, dijo suavemente. Los ojos del señor Harris se entrecerraron mientras miraba en la dirección en la que los motociclistas habían ido. Los vi desde el otro lado del parque, dijo, con un tono calmado pero firme. Te defendiste bien, hijo. Pero a los matones como esos hay que enseñarles una lección. Jamal enderezó su postura, tomando fuerza de la presencia del señor Harris. No quería retroceder, dijo, su voz ganando confianza. Ellos no deciden dónde pertenezco. El señor Harris asintió, una leve sonrisa asomando en las comisuras de su boca. Esa es la actitud correcta, dijo. Pero no tienes que enfrentarte a ellos solo. La próxima vez, pensarán 2 veces antes de meterse con alguien en este vecindario. El corazón de Jamal se llenó de gratitud.
Por primera vez en el día, sintió no solo alivio, sino un sentido de orgullo. Había mantenido su posición y ahora tenía a alguien de su lado. El señor Harris se acercó con autoridad tranquila, sus amplios hombros cuadrados y su mirada firme mientras cerraba la distancia entre él y los motociclistas. El grupo había estado tan consumido en sus burlas y risas que no lo notaron hasta que estaba a pocos pasos de distancia. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el señor Harris, su voz baja y firme, pero con un filo que exigía atención. Los motociclistas se giraron hacia él, su bravura tambaleándose ligeramente bajo su mirada severa. Rex, el líder autoproclamado, fue el primero en responder. Solo estábamos divirtiéndonos un poco, dijo con una sonrisa burlona, aunque su tono carecía de la confianza que tenía momentos antes. El señor Harris cruzó los brazos sobre su pecho. No parecía diversión para mí, respondió. Parecía un grupo de hombres adultos acosando a un niño. Eso no es algo que toleremos aquí. Rex bufó, intentando recuperar su compostura. Mire, viejo, esto no le concierne, ¿por qué no sigue caminando? El señor Harris no se movió. De hecho, su presencia parecía hacerse más imponente mientras fijaba su mirada en Rex. Tienes mucho descaro, dijo con calma. Metiéndote con alguien que es una fracción de tu tamaño y edad, ¿eso es lo que te hace sentir fuerte? Los otros motociclistas se movieron incómodos. Uno de ellos, un hombre delgado con una expresión nerviosa, murmuró, «Vamos, Rex. Tal vez deberíamos irnos». Pero Rex no estaba listo para retroceder por completo. No le estábamos haciendo daño, dijo a la defensiva, aunque su voz carecía de la arrogancia de antes. Solo estábamos jugando. Jugando, repitió el señor Harris, su tono agudo. Señaló el cuaderno arrugado que Jamal aún sostenía en sus manos. Eso no parece un juego para mí. Eso parece una falta de respeto. Rex abrió la boca para responder, pero dudó. Los otros motociclistas ya no lo respaldaban. En cambio, intercambiaban miradas incómodas, claramente reacios a escalar más la situación. El señor Harris dio un paso más cerca, su presencia dominante. Ahora, no sé quién creen que son, dijo, su voz baja y firme, pero esta es una comunidad. Y en esta comunidad, no toleramos comportamientos como este. Tienen dos opciones, irse ahora y pensar en el tipo de hombres que quieren ser, o quedarse aquí y enfrentar las consecuencias de sus acciones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rex miró a sus compañeros, su confianza completamente erosionada. Finalmente, con un gruñido frustrado, levantó las manos. Lo que sea, murmuró. Vámonos. Los motociclistas comenzaron a retirarse hacia sus motocicletas, su arrogancia inicial reemplazada por un silencio sombrío. Mientras subían a sus motos, Rex lanzó una última mirada a Jamal. Tuviste suerte, chico, dijo, aunque las palabras sonaban vacías. El rugido de los motores llenó el aire mientras el grupo salía del parque, dejando una extraña quietud a su paso. El señor Harris se volvió hacia Jamal, su expresión suavizándose. ¿Estás bien, hijo?, preguntó, con una voz ahora más suave. Jamal asintió, aunque sus manos aún temblaban ligeramente mientras sostenía su cuaderno de dibujo. Gracias, dijo en voz baja. Por intervenir. El señor Harris sonrió levemente. No me necesitabas, dijo. Te mantuviste firme. Eso requiere más valor del que la mayoría de la gente se da cuenta. Jamal miró su cuaderno de dibujo, las manchas de tierra en la cubierta recordándole los tensos momentos que acababan de pasar. No me sentí valiente, admitió. Solo no quería que ellos ganaran. Y no lo hicieron, respondió el señor Harris. Les demostraste que sus palabras no te definen. Eso es más poderoso que cualquier cosa que intentaron lanzarte. Jamal sostuvo la mirada del señor Harris, con un pequeño destello de confianza regresando a sus ojos. Solo quería dibujar, dijo simplemente. Y debería seguir haciéndolo, dijo el señor Harris.
El mundo necesita más personas que creen, que construyen, que inspiran. No dejes que nadie te quite eso. Jamal asintió, relajando el agarre de su cuaderno de dibujo. Por primera vez en el día, no solo sintió alivio, sino también un sentido de orgullo. Había enfrentado algo aterrador y había salido más fuerte del otro lado. Mientras los dos salían del parque juntos, lado a lado, el sol comenzó a ponerse en el horizonte, bañando los árboles y caminos con una luz dorada. Jamal miró al señor Harris, agradecido no solo por la intervención del hombre, sino también por la lección que le había dado. El coraje no era no tener miedo, sino mantenerse firme a pesar de ese miedo. Y para Jamal, esa realización se quedaría con él mucho más allá de los confines del parque. Cuando el polvo se asentó, el señor Harris se volvió hacia Jamal. ¿Estás bien, hijo? Jamal asintió, aunque sus manos aún temblaban. Gracias por intervenir, dijo en voz baja. El señor Harris asintió. Te defendiste bien. No dejes que gente como esa se meta en tu cabeza. Tienes más fuerza de la que ellos jamás entenderán. Jamal esbozó una leve sonrisa. Solo quiero dibujar. Y deberías hacerlo, dijo el señor Harris. El mundo necesita más personas como tú, haciendo lo que aman. Esa noche, Jamal regresó a casa y dibujó un retrato del señor Harris, un tributo al hombre que le había recordado su valor. Los motociclistas habían ido al parque buscando un objetivo para su crueldad, pero se marcharon después de enfrentarse a un chico que se negó a quebrarse. La fuerza silenciosa de Jamal y la intervención del señor Harris fueron un recordatorio de que el coraje y la solidaridad pueden superar incluso las voces más ruidosas del odio.